Hola, buenos días. Borja, ¿me confirmas que se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, gracias. Buenos días, bienvenidos a todos a este primer webinar sobre leucemia amiloide crónica. Desde la SED y desde el grupo de trabajo GEDEFO hemos programado 4 webinars sobre los aspectos más importantes, más relevantes de esta patología, en la cual vamos a hablar de diferentes temas, desde la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento y las novedades en leucemia amiloide crónica, hasta la individualización del tratamiento, el manejo de los efectos adversos de los ITKs o el papel del farmacéutico hospitalario en el manejo de esta patología, donde hablaremos de las interacciones, adherencia y otros aspectos de interés. En todos estos webinars vamos a contar con un hematólogo y un farmacéutico de hospital para desarrollar los diferentes temas. No quiero terminar sin antes agradecer a Pfizer su colaboración para poder llevar a cabo este proyecto. Sin más, no quiero robar más tiempo, vamos a comenzar con este primer webinar que lleva por título Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. Novedades en leucemia amiloide crónica. Para ello contamos con 2 ponentes que son el doctor José Manuel Puerta Puerta, es un hematólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, es coordinador de la unidad de día y del registro andaluz de leucemia amiloide crónica. Y luego tendremos a nuestra compañera Estela Moreno, que es conocida por todos nosotros, es farmacéutica del Hospital San Pau, es DPS en oncología y coordinadora actual del grupo de trabajo GEDEFO. Agradeceros a los dos vuestra participación y colaboración en este primer webinar. Sí, pediros por favor que os ajustéis al tiempo y dejaremos al final el tema para las preguntas, el debate o diferentes reflexiones que quieran hacer nuestros compañeros. Sin más, cuando quieras, José Manuel, te doy paso. Muchas gracias, José Antonio. Yo también me sumo a los agradecimientos, primero a vuestra sociedad por la invitación. Me parece que es un webinar muy precedente y ya habéis tenido una idea muy buena en hacerlo. A la industria farmacéutica, a Pfizer por, por el patrocinio. Y quiero mandar un saludo pues a todos los farmacéuticos con los que trabajo y con los que tengo una relación muy excelente. Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre la leucemia amiloide crónica como enfermedad y como bien ha dicho José Antonio, en este primer bloque se trataría de fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. No tenemos mucho tiempo, así que habrá cosas por las que tendremos que pasar un poco de largo. Bueno, como conocéis, la leucemia amiloide crónica es un tipo de neoplasia mieloproliferativa que está englobada dentro de la última clasificación de la OMS, que se saca de la Filadelfia negativa, porque es que sabéis que es la aparición paternomónica del cromosoma Filadelfia, que ahora iremos desgranando. Muchas veces nuestros pacientes nos dicen, doctor, ¿por qué me ha dado esto? ¿Por qué tengo una leucemia amiloide crónica? ¿He hecho algo mal? ¿Es por mi vida, el estilo de vida que llevo? No, la leucemia amiloide crónica está causada por un error genético, a lo que le decimos a los pacientes que han sufrido una mutación y que a diferencia de otras mutaciones, en la LMC esta mutación no puede ser heredada. Lo que ocurre es que se adquiere durante la vida. Los pacientes se preocupan mucho de que sus hijos puedan tener la misma enfermedad. Es una enfermedad en la que el error mutacional se ha heredado durante la vida. Bueno, pues la translocación recíproca entre los brazos largos de los cromosomas 9 y 22 da la translocación 9 y 22 que forma un cromosoma nuevo derivativo, el 9q, que tiene un brazo más largo de lo normal y un pequeño cromosoma, el cromosoma 22, el 22q, que da lugar a la formación del nuevo cromosoma que se conoce como cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia tiene la capacidad de producir una oncoproteína, la del BCR-ABL, que produce toda la desregulación de la actividad tirosinquinasa, produciendo un incremento en la proliferación, un incremento en la prolongación de la supervivencia de las células y un incremento de la movilidad, dando lugar a la situación oncológica de la enfermedad. Aquí podéis ver mejor en el esquema más grande cómo se produce la translocación del material entre los cromosomas 9 y 22, dando lugar al cromosoma Filadelfia y a la generación de la proteína con un poder oncológico como es el gen BCR-ABL y la proteína BCR-ABL. Aquí de nuevo veis cómo la vía de señalización de BCR-ABL
produce efectos sobre la vía JAK-STAT, la vía RAS, la vía de las caspasas, el BCL2, y esto produce un aumento en la supervivencia, en la proliferación y en la motilidad, haciendo que se produzca el fenotipo maligno de la enfermedad. No aporta mucho más esta diapositiva, salvo que el poder oncogénico de la proteína BCR-ABL hace que la transformación leucémica resultante conduzca a una notable expansión de las poblaciones de progenitores, tanto de células rojas como granulocitos y megacariocitos, con una disminución de la sensibilidad de los progenitores a la regulación del proceso fisiológico de la hematopoiesis. En cuanto a un poco de epidemiología, pues si veis el registro SER de los americanos, en el 2008 se reportaron que del 100% de casos de cáncer en Estados Unidos, el 3% serían leucemia, y de este 3%, el 13% podrían ser o fueron en el registro leucemia mieloide crónica. Y esta diapositiva que os enseño es muy importante porque si veis cómo las tres líneas de la gráfica va en función del tipo de incidencia que hayan registrado los distintos registros que hay a lo largo del mundo. Y si cogemos una incidencia como la que se pudo reportar en el registro andaluz de leucemia mieloide crónica, de un caso por 100.000 habitantes, por tanto sería en este caso la línea azul más oscura, veis como una población de unos 700.000 personas, que podría ser cualquiera de nuestros hospitales universitarios o cualquiera de las provincias, se calcula que con la supervivencia global que tienen estos pacientes, ya que no suelen morir a causa de la leucemia mieloide crónica, en el 2050 una ciudad o un área sanitaria de unos 700.000 habitantes podrá tener hasta 350 pacientes activos. Estos datos se extrapolaron a la comunidad europea, a Europa, y las cifras de pacientes activos con leucemia mieloide crónica eran, estratosféricas, con más de 50.000 pacientes con LMC. En el diagnóstico, por lo normal es que el paciente nos llega a la consulta porque se ha hecho un análisis de sangre rutinaria porque le tocaba a su médico de cabecera, o un análisis de la empresa, que son muy frecuentes los médicos del trabajo que le hagan una analítica a sus trabajadores, y el paciente sin síntomas nos llegue por una hiperleucocitosis que muchas veces se repite hasta 2 y 3 veces la analítica porque el médico no se lo cree. Como síntomas más banales y más inespecíficos, un poco de cansancio, pérdida de apetito, adelgazamiento, febrícula, sudoración, dolor en el lado izquierdo porque crece el bazo, pero lo fundamental es que nos llegue por una analítica en la que hay una hiperleucocitosis. Normalmente ya nos llega directamente a consulta, donde hacemos una repetición del hemograma para ver de verdad esa hiperleucocitosis. Automáticamente, con la gran sospecha de leucemia mieloide crónica por el hemograma, vamos a hacer una prueba de citogenética. Cogemos una muestra de médula ósea para ver que tenemos la presencia del cromosoma Filadelfia. Y para la biología molecular, pues detectar el gen BCR-ABL, pues que hay formas de hacerlo, ahora mismo ya está automatizado y sería una simple muestra de sangre periférica en la que los inmunólogos o los hematólogos, pues con esta técnica nos dicen que la presencia del BCR-ABL está en sangre periférica. La LMC ocurre en 3 fases, básicamente. La fase crónica, que sería normalmente al diagnóstico, en la que no suele haber blastos en sangre periférica en un número como para decir que el paciente esté haciendo una fase acelerada o una crisis blástica. No suele haber síntomas. Y bueno, es muy importante que sepáis porque estas 3 fases no se dan básicamente ahora. Ahora mismo se pueden diagnosticar pacientes en crisis blástica, pero sería una leucemia aguda mieloblástica Filadelfia positiva o una leucemia aguda linfoblástica Filadelfia positiva. Pero lo normal es que el paciente, un 95% de los pacientes se diagnostiquen en fase crónica. Sin tratamiento, estos pacientes sí que irán progresando y podrán pasar a una fase acelerada donde los blastos pasan de sangre periférica desde la médula ósea, y la rápidamente y fatal, que llevaría a la muerte del paciente en cuestión de semanas, meses, sería la crisis blástica. Esto dejó de ocurrir cuando aparecieron los tratamientos ITK. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues los inhibidores de BCR-ABL, los ITK, empezaron ya a poder utilizarse en los pacientes a partir del 2001-2002. Si veis la barra histórica, pues la descripción del LMC fue en el 1845, radioterapia para el gran bazo, quimioterapia convencional, el trasplante, el interferón. Eso pues yo no lo he conocido. Yo pues soy un hematólogo que empecé en el 2007 la residencia. Ni el busulfán, ni el etopósido, solo tratamientos que no sean los ITK, pues la idea que utilizamos para citoreducir al paciente
un poco antes de iniciar el ITK. Bueno, los fármacos inhibidores de BCR-ABL, como podéis imaginar, se produce la señalización que activa del BCR-ABL, llega al fármaco, inhibe y hace que la proteína, el oncogen, no produzca su fisiopatología y su fisiopatogenia en cuanto a la proliferación celular. Es un poco la gráfica para que veáis cómo a partir del 90 el interferón ya va dejando paso al famoso imatinib, que fue portada creo que ha sido el único fármaco que ha sido portada del Time. En 2006 se aprueba dasatinib para pacientes con resistencia e intolerancia a imatinib. Luego pasó a la aprobación en 2007 de nilotinib. En 2010 y 2011 se aprueba niro y dasa en primera línea y ya van apareciendo los de segunda y tercera generación también como bosutinib, ponatinib y ya los que se irán diciendo más novedosos como ABL001 o radotinib. Tratamiento, y os saco literalmente lo que pone la última guía de la European Leukemia 2020, sin excepción, salvo las pacientes que estén embarazadas, el tratamiento de la leucemia mieloide crónica hoy por hoy es un tratamiento con un fármaco inhibidor de tirosina quinasa. Y en primera línea, hoy mismo están aprobados imatinib, dasatinib, nilotinib y bosutinib. ¿Vale? Quedaros con esta idea. Y muy importante es que todos los ensayos clínicos se han comparado siempre contra imatinib con sus mejores resultados, a pesar de que las primeras líneas hoy por hoy no recomienden con exhaustividad uno por encima de otro, pero ningún inhibidor de segunda generación se ha enfrentado entre sí en ningún ensayo clínico. Imatinib se aprobó en el 2002 por la FDA, está indicado el tratamiento de la LMC, Filadelfia positivo, y sepáis que es el único ITK que a día de hoy tiene ya la formulación genérica. Dasatinib fue el primero de segunda generación que se aprobó por la agencia reguladora para el tratamiento de la LMC en fase crónica y para también la LMC en fase acelerada o crisis blástica en resistencia o intolerancia, primera o segunda línea. Nilotinib así también se puede dar para pacientes en primera o en segunda línea. Es el ITK también que está aprobado para tratamiento pediátrico. Bosutinib está aprobado para su uso en primera línea también, pero no tiene financiación por el Ministerio, de forma que todavía no podemos utilizarlo en primera línea. Sus resultados contra imatinib pues, ha hecho que se pueda que se aprobara y que se pueda utilizar en primera línea. La dosis recomendada sería de 400 miligramos en primera línea y en los pacientes resistentes o intolerancia al tratamiento anterior, la dosis recomendada sería de 500 miligramos. Ponatinib es el ITK de tercera generación, puede ser el más potente, hasta el punto de que las dosis altas de 45 miligramos no se suelen utilizar en pacientes que vengan pues, muy trellados de tratamientos anteriores, por sobre todo su efecto cardiovascular, y su uso ahora mismo está restringido para pacientes intolerantes a dasatinib o nilotinib o en los que no esté clínicamente indicado el tratamiento subsiguiente con imatinib o en cualquier paciente en el que se haya demostrado una resistencia por la aparición de la mutación T315I. Voy a ir terminando y una cosa que me parece muy interesante y es sobre la escuela que teníamos los hematólogos de nuestros maestros en los que escuchábamos a nuestros hematólogos más antiguos decirle al paciente no se le olvide a usted tomarse su pastilla que este es su seguro de vida. Eso no seguimos diciéndolo, pero es verdad que en los pacientes que ya llevan mucho tiempo tomándole con unas respuestas moleculares muy aceptables y muy buenas, quizás que ya no nos importe tanto que se le haya olvidado al paciente no tomárselo algún día. ¿Por qué? Porque veréis cómo ya a partir de hace 5 o 6 años empezaron los ensayos clínicos de discontinuación y esto hay que poner en valor cómo los franceses en pacientes que llevaban más de 5 años de tratamiento y al menos ya van 2 años con una respuesta molecular, como veis en la primera línea de la tabla, de 2 años de respuesta molecular muy profunda, de 5 logaritmos, de golpe y porrazo le quitaron el tratamiento con imatinib y a los 5 años el 38% de los pacientes no había vuelto a subir el BCR-ABL. 5 años en los que podían considerar al paciente curado de su leucemia mieloide crónica. Esto era inexplicable para los hematólogos porque estamos quitándole el tratamiento ITK, no estamos atacando a la célula madre oncológica, ¿no? Si veis en el cuadro de la derecha, donde veis el porcentaje de éxito, pues bueno, el 38% del STIN, que fue el primero, luego se fueron mejorando. Veis como el ASTIN, el segundo de los franceses, pudieron llegar hasta un 61%
de periodo libre de remisión de tratamiento a los 36 meses. Muy importante para nosotros el estudio Stop Second Generation TKI, que serían pacientes que suspendían dasatinib o nilotinib, casi todos en segunda línea, y cómo este éxito de suspensión sube al 54% a las 48 meses. Muy importante, ahora lo desgranaré un poquillo, el ENES Freedom, porque es el primer ensayo clínico que con tan poco tiempo de tasa de exposición del tratamiento al ITK se suspendía con unas tasas muy buenas. Y luego el Euroski, que era un ensayo a nivel europeo fuera de la industria, que quizás pueda ser por el batiburrillo de pacientes en el que entraron, que fueron muchísimos, veis 758, y que hay que poner en valor, como veis al lado del número de pacientes, como solo los pacientes que tuvieran una respuesta molecular de 4 logaritmos, como un nivel inferior de la mayoría de los estudios, y solo por un año, interpretando cómo la recaída se podía decir cuando los pacientes perdían la respuesta molecular mayor, el 50% de los pacientes a los 2 años de suspender el tratamiento seguían manteniendo esa respuesta molecular mayor y sin necesidad de tener que tomar el tratamiento. Esto es lo que os decía del estudio en Freedom, pacientes que solo se han expuesto al fármaco ITK una mediana de 3,6 años y en los que solo por estar un año con respuesta molecular profunda antes de la suspensión, los pacientes a las 48 semanas, el 53% de los mismos mantenían la respuesta molecular mayor y sin necesidad de tener que reintroducir el tratamiento. Imaginaros lo que es para una chica de 28, 30 años con diagnóstico de una LMC, decirle que con lo tenía en primera línea, por ejemplo, a los 4 años, que tendría 32, podría suspender el tratamiento y poder mantener un periodo de enfermedad sin tener que tomar tratamiento y poder en ese tiempo concebir y tener su deseada familia. No puedo terminar esta ponencia que me habéis invitado sin que veáis los resultados que presentamos el Grupo Andaluz de Leucemia Mieloide Crónica en EJA del año pasado. Esto lo lideró una de vuestras compañeras, Carolina Alarcón, que trabajamos muy juntos en Granada y ahora no tengo la suerte, la tienen la suerte los compañeros de Jaén de tenerla. Y cómo, aunque nosotros hicimos un estudio prospectivo en el que nuestros datos tampoco están separados ahora mismo por línea de tratamiento, sino que son todos pacientes que hayan estado con un ITK y que hayan suspendido, pero tenemos realmente, aunque tengamos una mediana de seguimiento un poquito pequeña de 9 meses cuando se publicó, ya estaremos rozando casi los 15 y por tanto ya habremos bajado un poco, pero este que se publicó en EJA teníamos un 78% de periodos libres de pacientes que no habían perdido la respuesta, que seguían la respuesta molecular mayor. Pienso que con los últimos datos actualizados estaremos en torno al 70 y eso también hablando con compañeros vemos que en práctica clínica habitual estas periodos libres de tratamiento y no fallo, es decir, no recaída de la respuesta, no recaída molecular de los pacientes, está siendo mejor que en los ensayos clínicos. No he puesto conclusiones porque creo que vamos a poder ahora hablar y os dejo con una foto preciosa de mi maestra, la doctora Pilar López Garrido, que es la presidenta del Grupo Andaluz del MC. No es que sea la foto suya, pero me la enseñó, es el barrio de la Reina, en el barrio del Realejo de Granada, y con ello termino. Un fuerte abrazo para todos, compañeros. Muchas gracias, José Manuel, por tu magnífica ponencia. Ha sido un placer escucharte y damos pie a la siguiente ponencia de novedades en el MC, donde nuestra compañera Estela Moreno pues, nos va a hacer un repaso de las novedades en leucemia amiloide crónica. Cuando quieras, Estela, estamos ansiosos por escucharte. Muchísimas gracias. Me uno a los agradecimientos de mis compañeros y voy a empezar ya para que luego podamos tener la discusión, que creo que es lo más interesante. En principio yo os voy a hablar de novedades de la leucemia amiloide crónica. Como ya José Manuel ha ido hablando, pues conocíamos el busulfán, citarabina, la hidroxiurea, el interferón y el alotrasplante. Yo soy un poco más mayor que él y yo sí que viví la época del interferón y la hidroxiurea y viví los primeros ensayos con imatinib y la aparición de los siguientes ITKs, dasatinib, nilotinib, bosutinib y ponatinib. ¿Y qué es lo que tenemos ahora ya o qué es lo que nos viene a partir del 2020? Bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Es decir, imatinib
sigue siendo uno de los fármacos de elección, y aunque los ensayos eran de, pues, 2000, del año 2000, sigue siendo un fármaco de plena actualidad que sigue posicionado en la primera línea. Pero veréis que todos ellos tienen grandes problemas, que son las resistencias y las intolerancias a los tratamientos. Y una de las novedades que se están trabajando y que vienen, intentan disminuir esas resistencias o buscar tratamientos que permitan dar dosis más bajas de fármacos que tenemos activos y que con ello permitan que sean mejor tolerados por los pacientes. Os voy a ir nombrando fármacos que vienen y no voy a entrar en cada uno de ellos en los ensayos clínicos porque sería muy largo y muy pesado. Fármacos que vienen, pues el Radotinib. Este, más que viene, ya está en el mercado, pero los estudios están hechos en pacientes asiáticos y no se han presentado a la FDA ni a la EMA. Es un ITK de segunda generación con un perfil de mutación similar al Nilotinib. Produce respuestas moleculares rápidas y muy profundas y la supervivencia es muy parecida o similar a Imatinib. Como os digo, es un fármaco en el que hay fases 3 ya versus Imatinib en pacientes de nuevo diagnóstico, pero no lo tenemos disponible al ser los estudios en pacientes asiáticos y que no se ha presentado a las autoridades para su aprobación en Europa. Perdón. ¿Qué otros ITKs vienen? Bueno, pues tenemos también Flumatinib, que es un derivado de Imatinib, también con estudios fases 3 versus Imatinib. El HQP 1351 es un ITK de tercera generación. Tiene como ventaja que es activo frente a la mutación T315I, que sabéis que es una de las que el resto de ITKs suelen ser más resistentes, a excepción de Ponatinib, en estudios fase 1, y el K0706, que es otro ITK de tercera generación que también está en estudios fase 1. Ya os adelanto que esta tarde en la EJA, que es el Congreso Hematológico Europeo, se van a presentar también resultados y algunas ponencias de cómo tratar a estos pacientes que tienen resistencias a los ITKs que tenemos actualmente en el mercado. Y de alguno de estos fármacos se pueden estar presentando alguna sesión. Nos llegan fármacos que buscan unirse no a la ATPasa, sino que buscan unirse a otro sitio diferente que también inactiva la proteína BCR-ABL. Este fármaco, por ejemplo, es el Asciminib. Es un inhibidor alostérico del sitio midistoil de la proteína BCR-ABL y lo que hace es inactivar la proteína, pero uniéndose a otro sitio diferente y por lo tanto no le afecta las mutaciones que presenta la ATPasa, ¿vale? Se une tanto a la BCR-ABL nativa como a las mutadas, incluida la mutación T351I. En este caso hay estudios tanto en monoterapia, hay un estudio fase 3 versus Bosutinib, ¿vale?, que ha demostrado eficacia con mayor profundidad de la respuesta y mayor permanencia de esta respuesta molecular profunda. Pero muchos de estos fármacos, el gran problema que tienen es que aunque presentan mejores resultados de respuesta, lo que es supervivencia libre de progresión y supervivencia global no la alcanzan. Mantienen la misma supervivencia libre de progresión o supervivencia global que los fármacos a los que se están comparando. Y en este caso ya se ha visto también que puede haber resistencias a Asciminib, y en este caso lo que buscan es combinar fármacos, Asciminib con Nilotinib o Asciminib con Dasatinib. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de resistencias o hacer la combinación y que puedan utilizarse y buscan una mayor profundidad de respuesta con las combinaciones. Otro de los fármacos es Omacetaxina, que también la vais a empezar a oír bastante. Inhibe la translación de la proteína ribosomal.
Es un fármaco endovenoso, al contrario que los que acabábamos de ver, que eran orales. En este caso es administración endovenosa y los últimos estudios ya es con administración subcutánea, pero una administración subcutánea cada 12 horas. También eficacia en pacientes que presentan la mutación T315I con respuestas completas, pero en este caso las respuestas completas se acompañan de respuestas poco profundas y duraderas. Y se están estudiando tanto en monoterapia y sobre todo en combinación con otros fármacos. Hemos dicho que una de las opciones que antiguamente utilizábamos y que utilizamos, que sigue siendo útil en pacientes concretos, sobre todo jóvenes que ya han fracasado a 2 ITKs, es el alotrasplante. ¿Por qué? Porque tiene un papel inmunomodulador importante y tanto el alotrasplante como la infusión de linfocitos del donante sigue siendo una opción en pacientes seleccionados. Pero además de esta inmunomodulación o este efecto que ya conocíamos, ¿qué más viene? Pues vienen las vacunas antileucémicas con células dendríticas autólogas ex vivo, vienen vacunas con antígenos asociados a la leucemia mieloide crónica, en concreto péptidos derivados del BCR-ABL y, como no, pues también vienen nuestros conocidos inhibidores de checkpoint. ¿Por qué? Porque sabemos que el PDL1 es un mecanismo de escape de las células de la leucemia mieloide crónica y por lo tanto tenemos también ensayos ya con fármacos muy conocidos por nosotros como es el nivolumab. Otros fármacos que diréis, pero ahora se acaba de pasar a la diabetes. Pues sí, me paso a la diabetes porque se ha visto que fármacos como las tiazolidindionas son activos en pacientes con leucemia mieloide crónica. Estos agonistas del PAR también disminuyen el STAT5, que suele estar sobreexpresado en las células de la leucemia mieloide crónica. Esto induce la salida de las células de la mieloide crónica de la aquiescencia. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues aquellos pacientes que pierden la respuesta puede ser porque hay células de leucemia mieloide crónica que están quiescentes y con estos fármacos lo que estamos haciendo es que salgan de esa quiescencia y puedan entrar en apoptosis. Y la pioglitazona, por ejemplo, se ha demostrado sinergia con los ITKs y sensibiliza al efecto del imatinib. Luego es otra opción de tratamiento que tenemos que se están barajando. Y las gliptinas también. Se sabe que hay expresión de las células de la leucemia mieloide crónica, ¿vale? Que presenta una forma aberrante, la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Vale? Esta dipeptidilpeptidasa 4 inactiva las incretinas que regulan la secreción de la insulina postpandrial. Y se vio que pacientes con leucemia mieloide crónica, Filadelfia positivo y diabetes y que estaban utilizando gliptinas tenían una remisión molecular más profunda y se están llevando a cabo, por ejemplo, estudios con vidagliptina más nilotinib. Y mucho de lo que llega, que ya os he ido adelantando, es combinaciones, 1 más 1. ¿Y qué vienen? Pues vienen el PEG interferón con distintos ITKs. ¿Cuál es el problema? Pues el problema del PEG interferón es la mala tolerancia. En los primeros ensayos clínicos con PEG interferón combinados con ITKs se utilizaba dosis de 90 microgramos, se vio bastante toxicidad y los últimos ensayos se reducían las dosis a 45 microgramos. Pero se está dejando un poco en desuso. ¿Por qué? Pues porque el PEG interferón ahora mismo no hay tanto interés en su comercialización. Por lo tanto, esta línea de investigación podemos perderla próximamente. ¿Qué más vienen? ITKs combinados con fármacos que ya conocíamos, la hidroxiurea o la citarabina, o fármaco como la omacetaxina con imatinib, que ya os lo había adelantado, y otros fármacos que ya conocemos como es el venetoclax con dasatinib o ruxolitinib con ITKs. Es decir, fármacos con BCL2 o anti-JAK1/2 con ITKs que también demuestran que favorece la salida de esas células que quedan en quiescencia y favorece la apoptosis. Y todos ellos hacen que se profundice mucho más la respuesta y que no recaigan
estos pacientes o no pierdan esa respuesta molecular profunda que mantienen. Y como os decía, pues estudios con inhibidores de checkpoint como nivolumab con dasatinib. Aquí os dejo un poco que veáis en esta tabla pues los distintos estudios que se están llevando a cabo, fases 1, fases 2, fases 3, con distintas combinaciones, con interferón pegilado, como ya os he dicho, hidroxurea citarabina, los nuevos ITKs, vacunas y bueno, veis que una de las líneas importantes de investigación es utilizar los ITKs que ya conocemos combinados con otros fármacos. Para ir terminando, bueno, estamos yendo paso a paso. La leucemia mieloide crónica partíamos de un fármaco que sigue siendo muy activo, como es el imatinib, y sobre él tenemos nuevos ITKs, nuevas combinaciones y los ensayos van poco a poco a ir conociendo más de esa fisiopatología que nos puede permitir pues profundizar más la respuesta y, como también ha adelantado José Manuel, pues ir a curación en estos pacientes, a que podamos interrumpir el tratamiento. Sigue habiendo nubarrones en el frente, pues esas resistencias, esas intolerancias a estos fármacos, pero tenemos el faro que nos está diciendo que vamos por buen camino. Es una patología que en el año 2000 la única opción curativa que teníamos era el trasplante, pero que 20 años después tenemos muchas moléculas, combinaciones y mucho más que viene de investigación gracias a un mayor conocimiento de esa fisiopatología y también a saber tener los medios para valorar mejor la respuesta a estos tratamientos que han permitido que podamos detener el tratamiento y, como bien ha dicho José Manuel, pues que durante un tiempo los pacientes no necesiten tratamiento. Y sin más, muchísimas gracias y yo creo que podemos pasar a la discusión. Muchas gracias, Estela, por tu presentación. Si puedes, José Manuel, también conectarte para verte, y creo que es el momento de invitar a los compañeros, a los que están al otro lado, para que se animen a preguntar y poder aprovechar este momento para generar un poco el debate, ¿no? Bueno, mientras la gente se anima, ¿no? Yo sí tengo algunas preguntas para haceros. Empezamos quizá por ti, José Manuel, ya que has sido el primero. Bueno, agradeceros a los dos, por supuesto, la participación y la colaboración para llevar a cabo este primer webinar. Y bueno, mi pregunta es, José Manuel, con el tema de la discontinuación y con los datos que tenemos, ¿cuándo te planteas realmente en práctica habitual, en la práctica, en el día a día, cuándo te planteas la discontinuación? ¿Te refieres al cuándo de espacio temporal, ¿no? O más Sí. en el perfil de paciente, de espacio temporal. Bueno, no es fácil porque los ensayos clínicos son tan variopintos que no hay unos criterios estrictos a la hora de poder, con una evidencia científica tan brutal, el poder de garantizarle al paciente cuándo suspender. El primer ensayo que con tan poco tiempo y que hace que en ficha técnica aparezca ya que se pueda suspender el tratamiento es el N-Freedom, que es el que hemos hablado antes, y ya sabéis que el único ITK que en ficha técnica aparece la posibilidad de discontinuar es nilotinib. Yo no sé si me sentiría del todo seguro dándole la opción a un paciente de quitarle el tratamiento solo cuando el paciente ya ha tenido 3 años de tratamiento y solo uno en respuesta profunda. Pero los datos son lo habéis visto, ¿no? Esos pacientes al año, más del 50% de los pacientes no habían perdido la respuesta. Ahora, en práctica clínica habitual, nosotros estamos utilizando los criterios del estudio prospectivo del Grupo Andaluz de Leucemia Mieloide Crónica, en el que establecimos, viendo la mayoría de ensayos clínicos que había en el mercado, digamos, que el paciente que tuviera una tasa de exposición al fármaco de 5 años y que al menos los 3 últimos estuviera en respuesta molecular profunda de 4,5 logaritmos, sería el paciente que se podría beneficiar de la discontinuación, siempre que no viniera de una resistencia a un fracaso a un ITK anterior, por ejemplo, que no viniera de una fase acelerada, ni mucho menos de una crisis plástica. Pero ese sería, José, el paciente ideal para nosotros en práctica clínica, al menos 5 años de tratamiento y 3 en respuesta completa.
Yo todavía no tengo experiencia a los pacientes que con Nilo en primera línea, que ya he discontinuado unos cuantos y me ha ido francamente bien. Yo he discontinuado 11 tratamientos con nilotinib y solo me ha perdido la respuesta molecular mayor una chica que fue a los 3 meses la perdió, pero todos los demás, los otros 10 no la han perdido, pero estos pacientes han estado más de 5 años de tratamiento con nilotinib antes de la suspensión. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Mientras la gente se anima, me están llegando, no por el chat de la plataforma, pero sí por mi teléfono, las felicitaciones a ambos ponentes, que le está siendo muy interesante. Y te preguntaba si llevamos quizá más de una década con un fármaco como es el imatinib, que es piedra angular del tratamiento. Mi pregunta es, con todos los fármacos que han nombrado, el ratutinib, homacetasina, las combinaciones, ¿realmente estos fármacos llegarán para cambiar la práctica clínica o será una solución para casos más concretos? ¿Qué opinas? Yo sigo opino que imatinib, después de 20 años, sigue siendo la piedra angular. Y, sigue estando en primera línea en muchos pacientes y consideras nilotinib, dasatinib en pacientes pues, de alto riesgo, determinadas mutaciones, pero que en muchos pacientes imatinib sigue siendo la línea de elección. Los nuevos fármacos, ¿qué es lo que nos pueden estar permitiendo? Profundizar respuestas, nos pueden estar permitiendo que sea más difícil que esos pacientes que han profundizado la respuesta la pierdan, por lo tanto que podamos hablar de curación con las nuevas combinaciones, por ejemplo, pero yo creo que les va a costar demostrarlo. Y un poco por lo que también he dicho en la sesión y que esto José Manuel también lo puede corroborar, son fármacos que profundizan mucho más la respuesta molecular, es más duradera, pero los resultados nos dicen que la supervivencia global es igual, la supervivencia libre de progresión es igual, las tasas de enfermedad de recaída son las mismas, casi, prácticamente. Entonces, claro, cuesta hoy en día que siempre vamos a fármacos que buscamos supervivencia libre de progresión o supervivencia global, que se posicionen por delante de imatinib, y más teniendo en cuenta pues que el coste-beneficio que tiene imatinib, que además tiene genérico, pues con estos fármacos es muy diferente. Cuando además estamos hablando de que la prevalencia de esta enfermedad va aumentando porque los pacientes viven con esta enfermedad. Luego tenemos que ir a buscar tratamientos además, pues eso, que sean más coste efectivos, ¿no? Y lo que sí que puede permitir estas combinaciones además es reducir dosis y que los ITKs que estamos utilizando pues los puedan tolerar mejor, que pueden ser también pues nuevas líneas de investigación. Gracias, Estela, y la verdad que estaban los compañeros un poco dormidos, pero de repente tenemos aquí muchas preguntas que ojalá nos dé tiempo a contestar todas, pero bueno, también hay que ajustarse al tiempo. Ya tengo una pregunta de Marisagra que nos dice que, bueno, nos felicita a vosotros por la presentación y nos dice que si tenéis experiencias de uso de asciminib y cómo es la tolerancia. No tengo. No tengo ese ensayo clínico, no sé, ensayo clínico, un acceso expandido de Novartis con el doctor Stigman en La Princesa y no he mandado ninguno. Los datos de tolerancia son bastante buenos y son pacientes que van francamente mal en la enfermedad porque son pacientes que son resistentes al menos a imatinib y a un ITK de segunda generación, ¿no? Que en ese paciente sería, como ha dicho también Estela, una de las opciones que su competidor de ABL001 sería llevar al paciente a trasplante y que por la mortalidad del trasplante, pues darle una oportunidad terapéutica antes que un trasplante halogénico, pues es muy atractivo para el paciente. Pero yo personalmente no he mandado todavía a ningún paciente y no podría decirlo en mi experiencia personal. Tenemos otra pregunta de Javier. Que no. Te comento un poco de efectos adversos, así a destacar que a lo mejor a Marisagra le puede interesar. El aumento de la lipasa, riesgo de pancreatitis, que eran como los más importantes y más destacados, porque bueno,
anemia, trombocitopenia o neutropenia, eso al hematólogo ya sabemos que les preocupa menos, pero así a destacar aumento de lipasa y pancreatitis. Una pregunta que se repite, que nos la hace Javier Varela, pero también la comenta María Sánchez, es acerca de la discontinuación del tratamiento cuando el paciente vuelve o progresa. Nos pregunta cómo vuelve la enfermedad, ¿vuelve más agresiva y si seguiría respondiendo a la terapia inicial o se desarrollan diferentes resistencias? Bueno, aquí sí que tenemos experiencia y sobre todo la experiencia es a bien. A ver si esto va a hacer un poco que os hagáis. Las tres respuestas que se van consiguiendo en la velocidad amiloide crónica: la respuesta hematológica, normaliza el hemograma; la respuesta citogenética, desaparece el cromosoma Filadelfia; la respuesta molecular, como el BCR-ABL va disminuyendo hasta negativizarse o que nuestras técnicas hacen que como una carga viral, no se detecte BCR-ABL. Para que el paciente llegue a suspender, ya ha ido pasando por las fases anteriores. Es decir, el paciente no llega a 5 años de tratamiento y desde el mes 1 no tiene BCR-ABL. Hemos dicho que tenemos que hacer que el paciente ya lleve un tiempo en respuesta molecular profunda. Como el paciente desde que se suspende el tratamiento se monitoriza de forma mensual, tú vas viendo el BCR-ABL si va subiendo o no. De forma que si el paciente pierde la respuesta molecular mayor, el BCR-ABL sube de 0,1, no ha perdido la respuesta citogenética ni ha perdido la respuesta hematológica. Tú, el paciente, te sube el BCR-ABL a 0,13, 0,18 y el paciente tiene su hemograma normal. Reintroduce el tratamiento y en un porcentaje altísimo, la literatura científica hemos visto que las tasas de no alcanzar de nuevo la respuesta que tenía el paciente antes de la suspensión es menos del 3, 4, 5%. El 95-96% de los pacientes recuperan la respuesta con la que tenían antes de suspender, o al menos recuperan la respuesta molecular mayor, que ese es el mensaje que le damos a los pacientes. Date la oportunidad, porque te puede salir un 50% de la jugada muy bien y no tienes que volver a tomarlo nunca, y que con una altísima seguridad va a volver a recuperar la respuesta que tenía antes de la suspensión. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Bueno, esta pregunta que has respondido, pues la habían hecho otros compañeros, Adrián, Neus, María Alcalde. Pues bueno, espero que haya respondido a la pregunta que hacéis por aquí. Otra pregunta de Garbiñe nos dice si realmente a día de hoy tiene sentido elegir un ITK u otro en función del transcrito de BCR-ABL. No te lo ponen las guías, pero sabemos que hay tránscritos atípicos que confieren un poco de peor pronóstico al tratamiento. Yo en un tránscrito atípico empezaría con un ITK de segunda generación. No empezaría con imatinib en un tránscrito atípico. Perfecto. Y yo creo que ya por la hora que tenemos que terminar el 55, pero por terminar con la última pregunta, nos hace una pregunta Juan Enrique Martínez. ¿Cuál sería el objetivo que te planteas, José Manuel, cuando un paciente entra por la puerta de la consulta? Esa primera visita, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? Ese paciente tiene que vivir con la leucemia mieloide crónica, tiene que tomarse una pastilla diaria o dos, o la que se elija en función de su posología, y eso va a mermar su calidad de vida. Ese paciente puede ser un paciente, un chaval de 20 años, o puede ser un abuelo de 75, que con nuestros estudios de calidad de vida hemos visto que hay pacientes que con 20 años no quieren ni escuchar de la enfermedad ni del tratamiento, al igual que pacientes mayores, o al revés, pacientes mayores que están deseando que les des algo para no tener que seguir combinando con las miles de pastillas que se toman ya por su diabetes, su colesterol y su hipertensión. Yo creo que lo ideal sería que aprendan a vivir con la enfermedad, intentar quitar el tratamiento cuanto antes. Si el paciente ya es muy mayor y sabes que con un tratamiento como imatinib le vas a dar una calidad de vida aceptable y va a acabar muriendo por su proceso cronológico, acabar muriendo a los 5 o 6 años, pues tal, en un paciente joven, por supuesto, hay que ir a buscar tratamientos que intenten quitarle el tratamiento cuanto antes y tener ellos la sensación de estar curados. Perfecto, pues muchas gracias a los dos, gracias a todos los oyentes y por vuestras preguntas. Simplemente agradeceros a los dos la presencia virtual en este primer webinar
Y a los compañeros que nos escuchan, pues aplazaros al segundo webinar que ya publicitaremos y que os diremos fecha para continuar en esta formación monográfica en leucemia amiloide crónica. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a Muchas los dos. Un gracias. fuerte abrazo. Gracias.